Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar un video sobre la clase anterior y bueno, la clase del día de hoy, miércoles 8. Les cuento que debido al volumen de la clase anterior, esta clase no va a haber material teórico nuevo, pero sí vamos a dejar el video con la explicación y vamos a explicar la propuesta de las actividades. Bueno, en principio ustedes tienen un contenido de la física que es la luz y las sombras, ¿sí? Y en base a este contenido van a poder hacer actividades maravillosas con los chicos. Son contenidos que se prestan para la exploración, para la experimentación, pero por sobre todo para la observación. En este material que les dejo, comienza el material de apoyo con una pequeña poesía sobre la luz y las sombras, y la idea es que mediante juegos y experiencias sencillas con objetos de uso cotidiano podamos despertar en los chicos la curiosidad, ¿no? De poder observar, de poder cuestionar cómo son y cómo funcionan algunos de los elementos que les vamos a ofrecer y de las cuestiones que ellos tienen al alcance todos los días. De esta forma los podemos iniciar, por ejemplo, en el desarrollo de algunos procedimientos propios del método científico, como ya sabemos, observar, opinar, cuestionar, predecir, manipular, experimentar, comprobar, refutar hipótesis, ¿sí? Llegar a conclusiones, consensuarlas con su grupo. Bueno, en este caso en particular la observación va a jugar un papel fundamental. Vamos a, digamos, el primer paso para poder llevar esto a la sala sería darles una oportunidad de que observen la diferencia entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Es algo muy sencillo, pero esto se puede realizar como puntapié inicial para que ellos sepan a qué llamamos luz y a qué llamamos oscuridad. Por ejemplo, pueden formular con los chicos preguntas, diversas preguntas como por ejemplo el origen de las sombras, cómo se forman las sombras, qué las causa, si hay sombras en la sala, cómo podemos hacer esas sombras, si es que las podemos hacer. ¿Dónde aparecen las sombras? ¿Por qué? ¿Por qué las sombras no tienen color? Bueno, son una serie de preguntas claves que se pueden utilizar al inicio de una secuencia didáctica en base a este tema. Por ejemplo, un niño puede aprender la diferencia entre luz y sombras, explorando, observando, realizando actividades muy sencillas. Con objetos simples pueden desarrollar, obviamente, como siempre les digo, la curiosidad, la espontaneidad, la capacidad de asombro, ¿sí? Siempre promoviendo el desarrollo de las capacidades intelectuales. Bien, ¿qué actividades podemos proponer para que justamente adquieran un nuevo conocimiento? Bueno, hay diferentes juegos. Por ejemplo, una propuesta es la propuesta de animales, ¿sí? Se puede justamente salir de la sala, ir al patio, ir a una plaza y utilizar el sol como fuente de luz para hacer sombras sobre, por ejemplo, un papel blanco, pero ese papel blanco puede estar destinado con una forma predeterminada, por ejemplo, conseguir algunas figuras de animales, como siempre les digo, animales reales, ¿sí? Figuras de animales y que los niños exploren cómo se generan las sombras, si estas se agrandan, si estas se achican, si las acerco o las alejo del foco de luz, ¿sí? Y demás. También podemos llevarlos a dibujar una sombra, por ejemplo, con papel aluminio. Los chicos pueden hacer una figura 3D, la pueden hacer con papel aluminio, la pueden hacer con plastilina, con masa de sal, ¿sí? Con papel maché. Es decir, lo importante es que los chicos consigan una figura 3D. Es muy simple. Después de modelar el personaje, pueden ubicarlo contra el sol o contra la luz, ¿sí? Y de esta forma van a obtener una sombra que les permitirá, por ejemplo, dibujar el contorno del personaje, ¿sí? Otra de las propuestas, por ejemplo, hace referencia al paso del tiempo. Esta actividad es genial para analizar y para hablar de sombras y demostrar cómo éstas van cambiando, ¿sí? A lo largo del día, ¿sí? Como el sol, a medida que va cambiando de posición en la bóveda celeste, ¿sí?
justamente va provocando diferentes formas en la sombra. Imagínense el sol, ustedes ya lo vieron el año pasado en Sistema Solar, pero imagínense el sol, ¿sí? Cuando son las 12 del mediodía y lo tenemos sobre la cabeza. ¿Va a haber sombra? ¿No va a haber sombra? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, todo esto con el sol lo pueden realizar tranquilamente, pueden dibujar la figura del contorno de uno de los cuerpos, provocando la sombra y demás. Pueden hacer un teatro de sombras con una caja de papel, un marcador, palitos, objetos muy simples, algunas tijeras, pueden hacer un hermoso y sencillo teatro de sombras. Pueden hacer sombras de cualquier tipo, personajes, animales. Lo importante es que se utilice el elemento, ¿sí? El teatro en sí, y que se entienda justamente cuál es el funcionamiento del teatro de sombras. Pueden trabajar con bloques para que los chicos construyan formas a través de el uso de las sombras. Pueden utilizar un proyector para crear diferentes figuras de papel con los estudiantes a escala, a gran escala. Pueden justamente observar las sombras, pueden hacer alguna actividad, por ejemplo, con historietas, teatro, ¿sí? Todo esto obviamente no solamente fortalece el aprendizaje en ciencias, sino que también los ayuda a fomentar otras habilidades, ¿sí? Bien, ¿qué actividades se pueden plantear? ¿Qué actividades podemos plantear además de estas que yo les decía recién? Bueno, por ejemplo, yo les dejo acá en el trabajo algunas preguntas guía para que ustedes puedan pensar en secuencias, ¿sí? ¿Qué elementos necesitamos para hacer sombra? Esto se lo pueden consultar a los chicos. ¿Se puede hacer sombra de noche? ¿Sí? Es otra pregunta muy buena. ¿Qué ocurre con la sombra cuando se acerca una figura de luz? ¿Se agranda? ¿Se achica la sombra? Y al alejar la figura de luz de la sombra, ¿qué es lo que ocurre? ¿Todos los materiales producen sombra? ¿Sí? Fíjense que son preguntas que están geniales para iniciar algún tipo de secuencia de actividad, y lo que nosotros queremos justamente es generar ideas básicas, como les digo, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas básicas? Bueno, la sombra es una superficie que está oscurecida por un objeto que se interpone entre ella y la fuente de luz. Básicamente es eso, ¿sí? Por lo tanto, los elementos que intervienen en el fenómeno de la sombra son tres, ¿sí? ¿Cuáles son? La luz, la fuente de luz, que puede ser natural, que puede ser artificial, el objeto que se interpone entre la fuente que se interpone entre la fuente y la superficie sobre la cual se proyecta la sombra, ¿sí? Cuando la fuente de luz es muy pequeña, es una fuente puntual, por ejemplo, la sombra posee un contorno que es muy nítido y muy definido, pero en realidad pasa lo contrario. Cuando la fuente de luz es grande, hay una zona situada entre la sombra más oscura, que se llama la umbra, y la parte completamente iluminada de la superficie, que puede recibir un poco de luz, por lo tanto esa sombra, ¿sí? Que se forma es parcial, esa es la penumbra, ¿sí? Bueno, las sombras básicamente aparecen porque la luz se propaga en línea recta, ¿sí? La parte donde la luz no llega, obviamente es más oscura, es negra. La sombra de un objeto tiene la misma forma de este porque los rayos de luz atraviesan en línea recta. Cuanto más cercana es la fuente de luz del objeto, mayor cantidad de luz intercepta y mayor tamaño es la sombra, ¿sí? Esto es lo más importante con respecto a sombras, ¿sí? Yo les dejo una serie de páginas muy interesantes para que ustedes las googleen y miren las actividades, miren los recursos, ¿sí? Obviamente la secuencia de Melina Furman no tiene desperdicio de principio a final. Ahí tienen todas las actividades que pueden proponer en cualquier trabajo en la sala con estos temas, ¿sí?
Bien, después tienen un apartado en el apunte que habla sobre la reflexión y la refracción de la luz, ¿no? Pero primero, ¿qué es la luz? Bueno, obviamente la luz es una fuente de energía. Esta fuente de energía la emiten algunos objetos. Son los objetos que nosotros llamamos fuentes luminosas, ¿sí? Hay dos tipos de luz, las naturales como el sol y las artificiales que son justamente lámparas. La mayoría de las fuentes artificiales están provistas de una energía, en este caso una energía eléctrica, que obviamente es la fuente de la luz. ¿Cómo se propaga la luz? Como dijimos, dijimos anteriormente, la luz se propaga en línea recta, ¿sí? En todas las direcciones, pero en línea recta. Cada una de las líneas en las que viaja la luz se llama justamente rayo de luz, y la velocidad que se propaga la luz en el medio que la atraviesa puede variar, ¿sí? No es lo mismo la velocidad de propagación en el aire que en el agua. Aproximadamente la velocidad de la luz en el aire es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Es rapidísima. Tenemos dos fenómenos, ¿no? El de reflexión y el de refracción de la luz. El fenómeno de reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca contra un objeto y rebota, ¿sí? La reflexión de la luz hace posible que veamos objetos que no tienen luz propia, ¿sí? Básicamente entonces la reflexión es el cambio de dirección que provoca la luz llega, rebota, ¿sí? Y llega, hace contacto y rebota. Este es el fenómeno de reflexión. ¿Cuáles son los elementos de la reflexión? Bueno, hay un rayo incidente, que es el que llega, un rayo reflejado, que es el rayo que sale de la superficie, ¿sí? Va a haber una normal, si este es el rayo incidente, este es el rayo incidente. Aquí sale el rayo reflejado, en el medio hay una línea que divide a la mitad, sí, que es la línea normal, que es la perpendicular a la superficie. Ustedes van a ver en el apunte muy claramente los dibujos, ¿sí? Yo si tengo que tomar el rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo que incide, el rayo que se refleja, la normal va a estar acá, ¿sí? Es justamente la línea imaginaria perpendicular a la superficie. Va a haber un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Esto no es tan importante para enseñar, pero sí, digamos, forma parte de la información mínima que ustedes deberían tener, porque esto no se enseña, obviamente, en nivel inicial, pero sí, ustedes tienen que tener esta información porque forma parte del bagaje cultural, ¿sí? Luego tenemos las leyes de la reflexión, que hacen referencia a que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal obviamente están en el mismo plano. Esto lo van a poder ver tranquilamente cuando vean el apunte, si es que aún no lo vieron, y vean el dibujo, ¿sí? La segunda ley dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y según las superficies, ¿sí? En las cuales los rayos luminosos incidan, pueden ser superficies especulares o superficies difusas. Aquellas superficies bien pulidas, ¿sí? Bien pulidas, son las superficies especulares, y son justamente superficies en las cuales los rayos luminosos se reflejan en una sola dirección y en forma ordenada, ¿sí? Por eso se hacen imágenes que parecen copias de los objetos. En cambio, en la reflexión difusa se va a producir esta reflexión en superficies irregulares. En este caso, los rayos luminosos se reflejan en todas las direcciones y no permiten una formación tan perfecta de las imágenes. Esto con respecto a reflexión. Después tenemos el fenómeno de refracción de la luz. Este fenómeno se produce cuando la luz llega a una superficie y cambia la dirección, ¿sí? Cuando pasa a otro medio. Esto se da cuando, por ejemplo, un rayo pasa del medio aéreo al medio acuático, o del medio acuático al medio aéreo, ¿sí? Pero estoy cambiando de medios. Ahí es donde se produce la refracción, ¿sí? En el caso del aire, cuando el rayo incide, esta es la normal. Cuando el rayo incide, no va a tener no va a ser igual el ángulo incidente del rayo incidente del ángulo del rayo
reflejado, sino que va a tender a acercarse a la normal. Esto lo van a ver tranquilamente en el esquema, ¿sí? La primera ley dice que el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran siempre en el mismo plano, pero la segunda ley dice que si el rayo incidente pasa de un medio a otro de mayor densidad, el rayo refractado se acerca a la normal. El agua es más densa que el aire, así que si el rayo incidente pasa de un medio menos denso a un medio más denso, el rayo reflejado se acerca a la normal. Si pasa otro de menor densidad, el rayo reflejado se aleja de la normal, ¿sí? Estas son como las dos leyes. ¿Cuáles son los elementos? Tengo los mismos elementos, el rayo incidente, el rayo refractado, la normal, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, ¿sí? Acá tienen absolutamente todo lo más importante para trabajar. Luego les dejo esta joya de las prácticas inspiradoras en ciencias, que es el misterio de las luces y de las sombras. Por favor, la gente que realizó este compilado son especialistas en enseñanza en el nivel, en enseñanza en ciencias. Esta secuencia es de lujo, ¿sí? Ustedes van a tener algunas cuestiones con las cuales nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda esta cursada, que son las ideas claves, las competencias científicas, ¿sí? Vamos a ver tipos de actividades que vamos a desarrollar con ideas claras, vamos a ver disparadores, uso de preguntas, experiencias prácticas, trabajo en grupos, registro de lo que se aprende, puesta en común, evaluación, oportunidad para el trabajo interdisciplinario. No tiene desperdicio, ¿sí? Necesito que ustedes, como sé que el volumen es importante de la clase que les di la semana pasada, esta semana no vuelvo a subir material, pero necesito que ustedes realicen la lectura exhaustiva de esta secuencia, que son 28 páginas, muy amenas porque están llenas de actividades, de dibujos, no tiene desperdicio, ¿sí? Les pido entonces que lean esto y que vayan al apartado de trabajo de clase y vean la actividad propuesta. Cualquier duda o consulta me pueden escribir al grupo de las referentes o a través del WhatsApp, ¿sí? Nos estamos viendo, chicas, que tengan buena semana.